Bueno, muchachos, aquí les planteo este nuevo ejercicio. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio que vamos a resolver con los ejercicios que hemos resuelto la clase pasada? Que no nos piden solo la pendiente de la recta tangente, sino que nos piden toda la recta tangente. Es decir, debemos hallar la ecuación y igual a mx más b. Esta es la ecuación de una recta. En especial, si estamos hablando de la recta tangente, esta pendiente, esta m, ¿cómo se calcula? Se calcula con la derivada de la función evaluada en el punto. Sucede que esta función, yo no conozco la curva de esa función, pero digamos que hace una curva así. Esa función, ¿qué queremos hacer? Que en x igual a 1, supongamos que acá está x igual a 1, queremos calcularle la recta tangente, queremos calcular esta recta. ¿Listo? Entonces, esa función y esa curva comparten en común este punto de acá. Tanto la recta tangente como la función pasan por ese punto. Y la pendiente de esa recta va a ser la derivada de esta función evaluada en el punto, porque la derivada siempre me da la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Entonces, eso es lo diferente, que no nos están pidiendo solo la pendiente, sino que nos están pidiendo toda la recta. Bueno, pero entonces vamos a hallar primero la pendiente. ¿Cómo se halla la pendiente? Según lo que vimos la clase pasada, lo primero que tenemos que hacer es derivar, ¿cierto? Entonces vamos a derivar, vamos a hallar y' o f' de x, ¿listo? Recuerden que se puede denotar o y' o se puede denotar como f' de x, ¿listo? Porque y y f son lo mismo, entonces lo denoto de cualquiera de las dos formas. Sebastián, este ejercicio. No, no hay nada. Sí, solamente este ejercicio lo había planteado apenas. Bueno, entonces, vamos a hallar y'. ¿Quién es y'? La derivada de esta función. Y recuerden que en la clase del lunes, miércoles, perdón, estábamos viendo cómo se derivaba esto. Como hay solo sumas y restas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar cada una de ellas y poner el mismo signo. Entonces voy a empezar a derivar. Chicos, recuérdenme, ¿quién sería la derivada de x a la 3? 3x a la 2. ¿Cómo se hace esa derivada? Este 3 se baja y se le resta 1 al exponente. Sigue el signo menos. ¿Quién sería la derivada de 2x? Como es una constante multiplicada por algo con x, dejo la constante quietecita. Y derivo la x. La derivada de x está en la tabla. ¿Quién es la derivada de x? Es 1. Entonces nos queda 2 multiplicado por 1. Luego sigue el signo más y derivamos este 1. ¿Quién es la derivada de 1? 0. Porque es una constante. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, nos queda que la derivada es 3x cuadrado menos 2 por 1, 2. ¿Qué sucede en este momento? Que este es la pendiente de la recta tangente, pero en cualquier punto. Nosotros necesitamos específicamente en un punto. ¿Cuál punto? En x igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar aquí cuánto vale esta derivada cuando x vale 1. Esta x la vamos a reemplazar por ese 1. Entonces, ¿qué nos queda? Que y' es igual a ¿quién? A 3 por 1 al cuadrado menos 2. Y entonces nos queda que y' es igual a 1 al cuadrado es 1. Y por 3 nos daría 3 menos 2. ¿Y esto nos da cuánto? Y' sería 1. 3 menos 2 es 1. Este de aquí, ¿qué es? ¿Qué es esto? Acabo de obtener ¿qué? La pendiente de la recta
tangente. Esta es la pendiente de la recta tangente. Ahora, devuélvanse un poquito a lo que nosotros vimos cuando yo quiero obtener la ecuación de una recta. Cuando nosotros vimos rectas, ¿qué necesitábamos para hallar la ecuación de una recta? Un punto, muy bien, y la pendiente. Necesitábamos un punto y la pendiente de teoría, ¿cierto? Entonces, porque hay una ecuación que se llama la ecuación punto pendiente, y la ecuación punto pendiente dice y menos y1 es igual a m por x menos x1. La pendiente la debe tener. El x1 lo debe tener y el y1 lo debe tener. El x1 y el y1 son las coordenadas de un punto. ¿Listo? De un punto por el cual pase la recta. ¿La pendiente la tenemos? Sí, ya sabemos que es 1. Ahora, tenemos el punto por el cual pase la recta. El x igual a 1, pero nos hace falta el y. ¿Cómo se halla el y? No, eso es para hallar la inversa. Miren pues, les voy a explicar la lógica del asunto. Nosotros queremos obtener, nosotros sabemos que la función tiene una curva y cuando x vale 1, nosotros hemos encontrado la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Pero nosotros sabemos que tanto la función como la recta pasan por este mismo punto. Sabemos que la coordenada de ese punto es x igual a 1. ¿Cómo hago para obtener la ecuación, la coordenada en y? Si la función azul pasa por ese punto, ¿se acuerdan cómo hacíamos para obtener la coordenada en y de cualquier función si ya teníamos x en una tablita? No. Se reemplazaba el valor de x, ¿en dónde? En la función. Siempre que usted tenga el valor de x de una función y quiera encontrar el valor de y, lo que hace es reemplazar el valor de x en la función. Y con eso obtiene la coordenada en y. Con eso obtendría cuánto vale el y ya tendría la coordenada en x y obtendría la coordenada en y. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar la coordenada de x en la función para obtener la coordenada de y. Entonces, reemplazamos x igual a 1, la coordenada de x que nos han dado, en la función recuerden que es y igual a x al cubo más 1, muy bien. Se reemplaza esa coordenada de x acá y con eso se obtendría el y. Siempre que ustedes quieran obtener de un punto la coordenada en y solo tengan la coordenada en x, lo que hacen es reemplazar en la función esa coordenada. Entonces, ¿qué les queda? Y igual a ¿quién? A 1, a la 3. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí nos queda que y es igual a ¿quién? 1 a la 3 es 1 menos 2 más 1. Y esto nos da 0. Es decir, que el punto por el cual está pasando la función, ¿qué coordenadas tiene? La coordenada en x es 1 y la coordenada en y es 0. Y como tanto la función como la recta pasan por ese punto, este punto también nos sirve para la recta. ¿Listo? Este punto también nos va a servir para la recta. Y como yo sé que la coordenada, la ecuación punto pendiente de la recta es y menos y1 igual a m por x menos x1, ya tengo todo para reemplazar en la recta. En esta ecuación, perdón. ¿Quién es m? 1. ¿Quién sería el x1? Esta coordenada de aquí. Muy bien. ¿Y quién sería el y1? 0. Este sería el y1. Entonces tenemos todo para reemplazar en esa ecuación. A ver, reemplacémosla. Nos queda y menos 0, muy bien, igual a 1 por
Muy bien. Y entonces aquí nos queda y menos 0 es y. Ese 1 multiplicando da lo mismo, ¿cierto? Entonces nos queda que y es igual a x menos 1. Y esta de aquí es la ecuación de la recta tangente. ¿Listo? Esa de ahí es la ecuación de la recta tangente. Voy a mostrarles el gráfico en GeoGebra, pero en la grabación, cuando ustedes la vean, como la grabación solo está mostrando esta pantalla que ustedes están viendo allí en el tablero, no les va a mostrar el gráfico en GeoGebra. Se va a quedar como que yo estoy hablando de algo y no se está viendo. Entonces tengan presente que en este punto ustedes tienen que abrir GeoGebra para corroborar lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, vamos a abrir GeoGebra. Y en GeoGebra vamos a escribir que por favor nos grafique la función y igual a x al cubo menos 2x más 1. ¿Listo? Miren, esa es la gráfica de esa función. Esa es la gráfica. Ustedes en cálculo 1 van a poder graficar esto con derivadas y con asíntotas y con todo lo que digamos, deben llevar de conocimientos acá, allá lo van a ver ya un poquito más a fondo y les van a decir cómo todo lo que estamos viendo acá les sirve para hacer el gráfico de esa función. Vamos a también a graficar el punto. El punto, llamémoslo el punto A, que tiene coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene el punto? 1,0. ¿Listo? Entonces vamos a graficar ese punto en específico. Ahí me lo señaló. El punto A tiene coordenadas 1 en X, 0 en Y. Y vamos a graficar también la recta tangente que me acaba de dar. Y igual a X menos 1. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa. Observen, el gráfico verde es la función X al cubo menos 2X más 1. Y la recta azul es la recta tangente. Miren que en el punto A, esa función y esa recta se están tocando en ese punto A. ¿Listo? Como la pendiente me está dando positiva, ¿cuánto me dio la pendiente de la recta tangente? Me dio 1. Es positiva. Miren que la función en ese punto A sí iba subiendo. Apenas había empezado a subir, pero iba subiendo, ¿cierto? Y alrededor de ese punto 1,0, alrededor de ese punto, si ustedes ven y le hacen acá un zoom a esto, ustedes ven que la función se parece mucho a esa recta, alrededor de ese punto 1,0. Esa función y esa recta se parecen mucho, pero solamente se tocan en ese punto. Alrededor de ese punto solo se tocan en ese punto 1,0. Tanto la recta tangente como la función solo se tocan en ese punto. Si ya ustedes hacen el gráfico más allá, pues puede que se le toque en otro punto. Pero yo estoy hablando alrededor del punto 1,0, solo se tocan en ese punto. Se dice que se tocan tangencialmente. ¿Listo? Se tocan tangencialmente. Bueno, y vuelvo y repito, como la pendiente es positiva, entonces eso quiere decir que la función va subiendo. Y miren lo que pasa si yo le hago zoom a esto. Miren lo que pasa efectivamente. Cuando pasa por x igual a 1, la función va subiendo. ¿Listo? ¿Qué hubiese pasado si yo tomaba, por ejemplo, x igual a 0,4? ¿Ustedes cómo creen que habría dado la recta? ¿Subiendo o bajando? Si x hubiese sido 0,4. ¿Cómo me habría dado? Miren, 0,4 está donde está mi cursor en este momento. Si yo hubiese calculado la recta tangente aquí, ¿me habría dado una recta que subía o que bajaba? ¿Ustedes qué creen? Subía también.
¿Cómo ven la función ahí? Que bajaba, porque la función va bajando. Si yo hubiese calculado la recta tangente en x igual a 0.4, me habría dado una recta bajando, porque la función va bajando. Miren, esa función tiene un punto mínimo, parece que en 0.8. ¿Ustedes qué creen que me hubiese dado? En 0.81, 64 y ni sé qué. Muy bien, la recta tangente habría tenido pendiente 0, porque recuerden que donde hay un máximo o un mínimo, la recta tangente tiene pendiente 0. Por aquí también hay un punto extremo, es un punto máximo. La coordenada en X es en menos 0.81, 64, 96, ni sé qué. La recta tangente ahí también me habría dado con pendiente 0. ¿Listo? Bueno, y así yo les puedo pedir la recta tangente en cualquier punto. Si les da 0, la pendiente de la recta tangente quiere decir que ahí hay un máximo o hay un mínimo, posiblemente. Y si les da positiva, quiere decir que la función va subiendo. Y si les da negativa, la función va bajando. ¿Listo? Entonces, tengan presente todo eso en cálculo. Créanme que lo van a necesitar. Acuérdense de eso en cálculo. En el parcial de derivadas nos toca graficar también. En el parcial de derivadas, bueno, de derivadas no. Derivadas no tienen que graficar. Lo que pasa es que yo allá también voy a calificar, voy a evaluar, perdón, funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Yo les puedo pedir es el gráfico de una exponencial, logarítmica o trigonométrica, pero no les voy a pedir que grafiquen esto de la función. Una gráfica como esta no, porque esto todavía no lo saben graficar. ¿Listo? Entonces, por eso les podría pedir en las gráficas que conocen. Ahora sí les podía pedir, por ejemplo, la pendiente, que grafiquen la recta tangente, porque graficar una recta sí podrían hacerlo, ¿cierto? Porque saben que solo tabulan 2 puntos. Listo, muchachos. Entonces, ahí tienen. Podemos señalar que esta verde es el gráfico de y igual a x al, ay, me olvidó, x al cubo menos 2x más 1. ¿Listo? Este era el gráfico verde. Y la azul es la recta tangente, que es y igual a x menos 1. Y ese punto A, pongámosle las coordenadas. Ese punto A tenía coordenada en x1 y coordenada en y 0. ¿Listo? Y entonces ahí tienen el gráfico, lo que representa eso. Chicos, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, hagamos otro ejemplo así completo de la recta tangente. Digamos que me piden hallar la recta tangente a y igual a e a la x en x igual a 0. ¿Listo? Hallar la recta tangente de esa función en x igual a 0. Digamos que usted tiene este ejercicio en el taller. Usted ya estudió la teoría, la acaba de estudiar. Leyó estos apuntes, se dio cuenta cómo hice yo todo este ejercicio, entendió la teoría. Recuerden pues que deben tener toda la teoría, cómo se halla la ecuación de una recta si se conoce el punto y una pendiente, cómo se halla la pendiente de la recta tangente. Toda esa teoría la tiene muy clara. Entonces usted va a resolver este ejercicio y va a hacer dos cosas. Va a ir resolviendo el ejercicio y en otra hoja va a ir copiando cómo se resuelve este ejercicio en sus palabras. ¿Listo? Entonces,
Este ejercicio no lo voy a resolver yo, sino que me van a ayudar ustedes a resolverlo. ¿Cómo harían ese ejercicio en la casa? Que están haciendo esas dos cosas en paralelo para estudiar para el examen. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué sería lo primero que deben hacer? ¿Cómo? Derivar esa y. Entonces, aquí escriben derivada de y. Entonces, ustedes en los apuntes, debo, pues en sus palabras, yo lo haría así. Debo derivar la función para encontrar la pendiente de la recta tangente. Así, si le sale en el parcial y a usted se le olvida, usted tiene en su resumen los pasos. ¿Listo? Entonces, voy a derivar esa función para obtener la pendiente de la recta tangente. ¿Quién es la derivada de e a la x? E a la x. Listo, ya derivaron. ¿Qué hacen luego? La evalúan en 0. Entonces, escribo, evalúo la derivada en el punto x que me den, en sus palabras, en el x que me den. Y el resultado va a ser el valor de la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Y entonces, bueno, si yo evalúo esto en 0, ¿qué me quedaría? Que y' es igual a ¿cuánto? A e a la 0. ¿Y cuánto es e a la 0? 1. Y esta es la pendiente de la recta tangente. Entonces recuerden escribir en el resumen. El valor que me da es la pendiente de la recta tangente. Listo. Sigan resolviendo este ejercicio del taller. ¿Qué harían luego? Con la ecuación punto pendiente obtengo la ecuación de la recta, pero tengo todos los datos para la ecuación punto pendiente. Falta y1, ¿cierto? Entonces escriban en su resumen, para encontrar la coordenada y1 del punto, ¿qué hago? Encuentro el valor de y reemplazando x en la ecuación. ¿Qué x? En este caso es x igual a 0, pero es el x que me está dando el ejercicio. Escriban eso en el resumen, verá que así ustedes la van a tener clara en el momento del parcial. Entonces, bueno, hagamos ese ejercicio. Vamos a hallar y1. ¿Cómo? Reemplazando el valor de x que me dieron en la función, no en la derivada, sino en la función, para poder hallar y1. Entonces, ¿qué sería? Reemplazando x igual a 0 en la función. ¿Quién es la función? Y igual a e a la x. ¿Qué me queda si yo reemplazo? Que y es igual a ¿cuánto? E a la 0. Y también me queda que y es igual a 1. ¿Quién es el punto? El punto P es 0,1. Entonces escriban el resumen. El punto P tiene la coordenada en X que me dieron y la coordenada en Y, el valor que me acaba de dar. Listo. Bueno, ¿qué harían luego? La ecuación punto pendiente, muy bien. Y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces escriban eso. Debo
reemplazar todo lo que tengo en la ecuación punto pendiente, que es y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Listo? ¿Quién sería el x1? La coordenada en x del punto que es x. ¿Y quién sería y1? La coordenada en y del punto que es 1. Entonces, reemplazamos esto en la ecuación punto pendiente. Nos queda y menos 1 igual a m1 por x menos x1 que es 0. Muy bien. Y de la ecuación punto pendiente hago las operaciones y despejo y. Entonces, ¿qué nos quedaría? Y menos 1 igual a ¿quién? 1. Acá aplicaría distributiva, pero como es por 1, solamente quedaría x, ¿cierto? Y el 1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda que y es igual a x más 1. Y esta de aquí es la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿sí ven cómo deben estudiar ustedes? Y cómo se saca un buen resumen para su parcial. Lo que pasa es que muchas veces yo veo que en el resumen solo escriben una formulita o solo escriben lo que yo dije, pero en las palabras mías, y de pronto ustedes no lo entienden. Su resumen es algo que usted entienda, algo suyo, algo que lo oriente. Entonces, si usted cree necesario, a usted se le olvidan los procesos en el parcial, pues haga este ejercicio. Va a estudiar muy bien la teoría, estúdiala muy bien y después va a solucionar cada punto del taller. Solucionando cada punto, usted va a encontrar unos procesos. En esos procesos usted va a ir diciendo en su resumen, en sus palabras, en qué consiste ese proceso, para que cuando ustedes vean el parcial digan, ve, este ejercicio se parece al tercer punto del taller. ¿Cómo resolví yo el tercer punto del taller? Hice esto, porque lo tengo en el resumen y ya voy a poder hacer lo mismo en el parcial. ¿Listo? ¿Les parece la sugerencia? ¿La van a seguir? Bueno. Está bien, chicos. Entonces esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Estamos hasta acá o hay alguna pregunta? Alejandro, por acá tengo algo que creo que es suyo. Y deben traer la tablita de derivadas y practicar esas derivadas para que no se vayan a confundir. Bueno, vamos a seguir, pero ya no vamos a hallar más rectas tangentes, ya saben cómo hallar la recta tangente. Lo que vamos a seguir ahora es practicando un poquito derivadas y vamos a ver una regla que se llama la regla de la cadena. ¿Listo? La clase de hoy y la clase del próximo viernes es practicar derivadas para que ustedes en cálculo estén derivando muy bien. ¿Listo? Bueno, digamos que me piden derivar la siguiente función. Y igual a x por el logaritmo natural de x menos 7x al cubo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a derivar esto. Vamos a recordar un poquito las reglas de derivación. Lo primero que debemos hacer es que en la función deben haber unas operaciones. Yo miro cuál sería la operación como que está más afuera. ¿Cuál es la operación que está más afuera? 7x. Operación como tal, suma, resta, multiplicación o división. Hay una resta, ¿cierto? En esa resta
yo recuerdo que para derivar una resta, tengo que derivar el primero y tengo que derivar el segundo y escribir el mismo signo menos, ¿no? La propiedad es esta. Si ustedes tienen, por acá hagamos un paréntesis de cositas que se van trabajando acá. Entonces, si ustedes tienen una resta de funciones, derivan el primero y le restan la derivada del segundo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, yo voy a derivar. Tengo que derivar el primero, es decir, tengo que derivar x por logaritmo natural de x. Lo voy a escribir entre paréntesis y le voy a hacer una comillita acá para indicar que esto lo tengo que derivar. Menos la derivada del segundo. Pueden hacer lo mismo, escribir 7x a la 3 entre paréntesis y una comillita por fuera. O si ya la ven esta más fácil, háganla. ¿Cuánto nos da la derivada de 7x a la 3? Esa sí la podemos hacer rapidito. 21x a la 2, muy bien. Se multiplica el 7 por el 3 y se le rebaja 1 al exponente, excelente. Primero multiplicamos el 7 por el 3 y luego le bajamos 1 al exponente. O si usted lo quería hacer paso a paso, deja el 7, baja el 3, escribe el x con un exponente menos. Y después hace la multiplicación 7 por 3, 21. ¿Listo? Estamos hasta acá. Ahora, este paréntesis acá dice que lo tengo que derivar. Tengo que derivar ese paréntesis. Y como aquí yo veo que son dos cosas que están en la tabla, pero en la tabla aparecen por separado, entonces yo miro qué están haciendo estas dos cosas, qué operación, suma, resta, multiplicación o división. Ah, bueno, entonces voy a ir a ver en mi tabla qué sería si yo multiplico dos cosas que tienen x, que están en la tabla, y lo quiero derivar. Eso es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Quién sería el primero aquí? X. Y el segundo, logaritmo natural de x. Muy bien, entonces, ¿qué sería y'? Derivada del primero, la derivada de x es 1, muy bien. Por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x. Listo, se lo escribe igualito. Sigue el signo más. Dice, escriba el primero sin derivar. ¿Quién es el primero? X. Y lo multiplica por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. Si se fijan que esa tablita la deben tener a la mano. Y de hecho, después de aplicar tanto derivadas, ustedes se aprenden esas derivadas. Menos 21x a la 2. No me vayan a volver a derivar aquí, porque aquí no dice que vuelva a derivar en ningún momento. ¿Listo? Entonces ese ya lo había derivado. Ahora voy a hacer un poquito de cálculos acá. Como tengo la x multiplicando y esta x dividiendo, se cancela. Y ese 1 por logaritmo natural de x me queda logaritmo natural de x igual más 1 menos 21x a la 2. Listo. Y esta es la derivada. Ya derivamos. ¿Queda claro? Está en la página. Ah, bueno, venga, se las muestro.
Bueno, en la página que yo les compartí, ustedes en la página de inicio ven una serie de tablas. Está álgebra y trigonometría. Ahí encuentran identidades trigonométricas y otras cositas. Están unos gráficos de funciones reales. Ve, aprovechemos y miremos esto un poquitico. Miren, ahí están las gráficas de funciones principales. ¿Cómo es la gráfica de una recta? Cuando la recta es horizontal, cuando la pendiente es negativa. Esas son las gráficas de la función lineal. Está la gráfica de y igual a x cuadrado. Está la gráfica de y igual a menos x cuadrado. ¿Listo? Y pues ahí les muestra una traslación que pues eso no lo vimos como tal así en la parábola, pero ustedes sí saben graficar parábolas. Ahí básicamente les estoy diciendo cómo se grafican parábolas. Hay varios gráficos que ustedes, por ejemplo, acuérdense que yo les enseñé el gráfico del logaritmo, ¿cierto? Ahí hay unos gráficos de unos logaritmos, hay gráficos de funciones trigonométricas, la función seno, la función coseno, que la función seno tiene como forma de n, que la función coseno tiene como forma de campana invertida. Entonces, eso lo pueden sacar todo, eso lo pueden sacar en el parcial, si lo necesitan. Bueno, están cónicas. Esa tabla también la pueden sacar. Y en las cónicas le dicen, mire, la circunferencia tiene esta ecuación canónica. La elipse tiene esta ecuación canónica. La hipérbola tiene esta ecuación canónica. Tanto si abre de forma horizontal o si abre de forma vertical. La parábola que abre hacia arriba o abre hacia abajo, aunque pues aquí las ecuaciones aparecen un poquito diferente porque la parábola no la vimos así con la ecuación canónica, sino directamente despejando y o despejando x. Eso también lo pueden descargar. Está límites especiales que haciendo sustituciones ustedes pueden calcular otros límites. Los que vimos, nosotros vimos una clase muy chiquita de límites, pero los podrían llegar a necesitar estos límites especiales. ¿Qué más necesitan acá? A ver, lo de integrales básicas, no, lo de equivalencias e inferencias, no, eso es de lógica. ¿Qué más necesitamos aquí? Estas dos tablas que dice tabla de derivadas y tabla de derivadas en X. En el momento, solamente la tabla de derivadas en X. Pero ahorita en un ratico yo ya les voy a pedir que descarguen la otra. ¿Listo? La tabla de derivadas en X es la que estamos trabajando en este momento. Entonces, eso es la tabla de derivadas de unas funciones básicas. Entonces, las funciones básicas y están también las reglas de derivación, que si deriva una constante da 0, que si deriva una suma o una resta, acá están las reglas de derivación. Y están las tablas de funciones derivadas de funciones básicas. La derivada de x a la n, que es n por x a la n menos 1. Que la derivada de a por x es a la x por logaritmo natural de a, donde a es una constante. Bueno, y ahí tienen todas las derivadas. Como les digo, ahorita vamos a descargar la otra. Pero es la que se llama tabla de derivada en x. Tabla de derivadas en x. Entonces, continuando aquí, vamos a sacar la derivada de y igual a tangente de x menos seno de x. Por ejemplo, esta. ¿Cómo sería la derivada de esta? ¿Y' es igual a quién?
Vayan y miren esa tabla. Derivada de la tangente, secante al cuadrado de x, menos la derivada del seno es coseno de x. Alguien les podría decir, mire a ver si eso se puede simplificar usando identidades trigonométricas, que solo le queden senos o cosenos. Entonces ustedes van a las identidades trigonométricas y dicen, ah, pero es que secante cuadrado es lo mismo que 1 sobre coseno al cuadrado de x menos coseno de x. Y aquí podríamos llegar a hacer la suma de fraccionarios. Con carita feliz nada más. ¿Cómo nos quedaría la carita feliz ahí? 1 por 1, 1. Menos coseno al cuadrado por coseno, coseno al cubo de x sobre coseno al cuadrado de x. Bueno, esto incluso se puede factorizar como una diferencia de cubos, pero pues lo vamos a dejar hasta ahí. Listo, chicos. Entonces, esa tabla de derivadas básica, pues ustedes deben tenerla muy presente, saber también, vengan, ayer, el miércoles, perdón, no les hice, o si les hice, no reforzamos mucho. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, y igual a seno de x sobre 2? Esto de aquí, ¿qué operación es? Una división. Entonces yo les decía en la clase pasada que cuando ustedes tienen división, pueden usar esta propiedad de la división para derivar, que es la siguiente. Si van a derivar u sobre v, eso de la derivada de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, sobre el de abajo al cuadrado. Pero que si uno de los dos, o el de arriba o el de abajo, era una constante, mire a ver porque hay formas más fáciles de derivar. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que arriba hay una función, pero abajo hay una constante. Para derivar esto, es más fácil que usted escriba esto como 1 sobre la constante multiplicado por la función. Y derive esto, que verá que es más fácil. Entonces vamos a ver. Antes de derivar, escriba eso como 1 sobre la constante por la función. Es decir, voy a escribir esto como y igual a 1 sobre 2 multiplicado por seno de x. Yo les pregunto, ¿será más fácil derivar esto como una división o será más fácil derivar esto? Yo creo que es más fácil derivar esto, porque aquí le quedó una constante multiplicado por seno de x. ¿Y cómo se deriva eso? ¿Cómo se deriva cuando tiene multiplicación de una constante por una función? Se deja la constante quieta y se deriva la función. Entonces, si usted tiene que derivar un medio por seno de x, ¿qué hago con la constante? La dejo quieta y solo derivo el seno. ¿Quién es la derivada del seno? O seno de x. No, profe, pero es que yo me confundo así. Yo hago mejor la derivada de la división. Hágala. Pero va a tener que hacer algo de álgebra y llega a este mismo resultado. ¿Listo? Pero de que llega, sino que es más largo. Y ustedes necesitan ya empezar a coger agilidad en algunos procesos. Bueno, y por ejemplo, si tenemos y igual a 5 sobre x cuadrado. Entonces, nuevamente, insisto, ¿qué operación hay aquí? Una división. Pueden usar esta propiedad de aquí para derivar una división. Pero aquí
aquí arriba hay una constante. Entonces, cuando ustedes tengan que arriba hay una constante y abajo hay una función, de pronto le salga más fácil derivar así. Deje la constante antes de derivar, deje la constante arriba quietecita y este que está abajo, súbalo pero con exponente negativo, cambiado de signo. Es decir, ¿cómo le quedaría? U elevado a la ¿qué? A la menos 1. Y derive esto. De pronto es más fácil así. Vamos a ver si eso aplica acá. ¿Qué me quedaría antes de derivar? Voy a subir este x cuadrado. Entonces, me queda 5 por x a la menos 2, antes de derivar. Entonces, yo miro qué me queda más fácil de derivar, si esto o esto. ¿Cierto que esto es más fácil de derivar? Miren, ¿quién sería y' aquí? Tienen una constante por una función. Dejan la constante quietecita y derivan la función. ¿Quién es la derivada de x a la menos 2? Voy a abrir paréntesis porque aquí va a afectarse un signo. ¿Quién es la derivada de x a la menos 2? ¿Quién es la derivada de x a la n? El n baja, es decir, me queda menos 2 x a la... ¿Qué se hace con el exponente? Se les resta uno. Muy bien, pero entonces quedaría menos 3. Como tienen menos 2, entonces le restan 1, menos 2 menos 1 da menos 3. O sea que cuando está negativo se suma el exponente. Suma uno. Como son signos iguales, se suman. ¿Listo? Pero se deja el mismo signo. Muy bien. Entonces aquí ya derivé. Solo voy a hacer operaciones. Nos queda más por menos, menos. 5 por 2, 10. Y ya como ya derivé, este x a la menos 3 lo voy a pasar para el denominador otra vez para que me vuelva a quedar con exponente positivo. Me queda menos 10 sobre ¿quién? Sobre x a la 3. Y esa sería la derivada. O si quieren, deriven como la división, pero les va a dar el mismo resultado. De pronto más larguito el proceso, pero les da el mismo resultado. ¿Queda claro, muchachos? A ver, vamos a ver si quedó claro. Van a pensarlo ustedes allí. Me van a derivar 7 sobre x a la 5. ¿Cuál sería la derivada de 7 sobre x a la 5? Menos 35. Muy bien. Miren, primero escribo y igual a ¿quién? A 7 por x a la menos 5. Primero lo escribo así. Y de ahí ya derivo. ¿Quién sería la derivada? El 7 lo dejo quietecito. Y derivo el x a la menos 5. ¿Me quedaría? A la menos 6, porque se resta 1. Entonces, como tienen exponente menos 5, si le restan 1, menos 5 menos 1 da menos 6. Entonces nos queda que y' es igual, más por menos da menos, 7 por 5. 35. Ajá. Y bajamos la de x porque está con exponente negativo, x a la 6. ¿Listo? Bueno, entonces esto que les acabo de dar es muy útil cuando tienen un número sobre x a la algo. Es supremamente útil, es más fácil derivar así. Bueno.
Vean, antes iba a explicarles regla de la cadena, pero creo que de pronto sí necesitamos otra explicación de algo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la raíz cúbica de x? ¿Tienen la derivada de raíz cúbica de x en esa tabla? Mírenla a ver. Creo que tienen la derivada de raíz cuadrada, pero no la raíz, la derivada. Sería, profe, 1 sobre 3 raíz de x. Muy bien. Pues, así miren. Y igual a, antes de derivar, escribo y igual, esta x, yo voy a usar aquí la propiedad de la radicación. ¿Qué propiedad? Antes de derivar. La propiedad dice lo siguiente, que si usted tiene raíz n de x a la m, eso es x a la m dividido entre el índice de la raíz. Entonces aquí me quedaría y igual a x elevado a la que. El exponente de adentro es ¿quién? 1. Y lo dividen entre el índice de la raíz que es 3. Entonces, tener raíz cúbica de x es lo mismo que tener x a la 1/3. ¿Listo? ¿Y por qué hice ese proceso? Para poder derivar, porque la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, ahora sí vamos a derivar. ¿Quién sería la derivada entonces? Este exponente, ¿qué hago con este exponente? Se baja. Entonces me quedaría 1/3 por x a la 1/3 menos 1. ¿Listo? Le restan 1 al exponente. Lo que pasa es que ahora escribí la operación porque tengo que hacer esa operación con carita feliz o con la calculadora. Ustedes ya pueden usar la calculadora, saben hacer eso. Háganlo ya en la calculadora. Pero no vayan a escribir la respuesta en decimal. ¿Cuánto les da? Menos 2/3. Entonces escriben 1/3 por x a la menos 2/3. Y sucede que como le dio exponente negativo, ¿qué hace? Se baja el denominador y queda que y', ¿qué me queda en el numerador? Un 1. ¿Y qué me queda en el denominador? El 3 por x a la 2/3. Pero no me vaya a dejar la respuesta así. Escríbamela nuevamente como raíz, usando esta misma propiedad, pero no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Si usted tiene x a la 2/3, entonces esto es lo mismo que, a ver, nos queda 1 sobre 3. Si yo tengo x a la 2/3, me voy a devolver de aquí para acá. El que está de denominador va a ser el índice de la raíz. Es decir, me va a quedar raíz cúbica ¿de quién? De x a la 2. Y esta sería la derivada de raíz cúbica de x. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, vamos a explicar otra regla de derivación, que es la regla de la cadena. Dada la función compuesta f de g de x o y igual a f de g de x, su derivada está dada por
y' es igual a f' de g de x multiplicado por g' de x. Esa es la regla de la cadena. Bueno, pero entonces vamos a ver qué quiere decir esa regla de la cadena. ¿Cómo es que voy a usar esa regla de la cadena? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos y igual a e elevado a la 2x menos 1. Miren, yo aquí me doy cuenta que tengo que usar regla de la cadena si quiero derivar esto. ¿Cómo voy a identificar yo que tengo que usar regla de la cadena? Porque en la tabla de derivadas me aparece la derivada de e a la x. Pero aquí en el exponente no tengo x, sino que tengo cositas que tienen x, pero no x sola. Tengo 2x menos 1. Ahí tengo una función compuesta. Dentro de la función e a la x estoy metiendo otra función que es 2x menos 1. Si yo tuviese e a la x una función y tuviese la función 2x menos 1, lo que estoy haciendo es metiendo en esa función e a la x, estoy metiendo la función 2x menos 1. ¿Se acuerdan cuando vimos función compuesta? Que donde iba x se reemplazaba por la otra función. Entonces yo me doy cuenta aquí que esto es una función compuesta porque aquí en el exponente no hay x, solamente está 2x menos 1. Dentro de la función e a la x estoy metiendo 2x menos 1. Bueno, pero entonces, cuando ustedes tienen eso, piensen en lo siguiente. Piensen como si tuvieran y igual a e a la u, donde u es otra función. Digamos que es una función que depende de x. ¿Listo? O digámoslo así, y es igual a e a la u y u depende de x. ¿Listo? ¿Cómo se va a derivar esto? Esto se va a derivar simplemente usando lo mismo que usted conocía para la derivada de e a la u, que es el mismo e a la u, y lo multiplica al final por la derivada de lo que tenía en el exponente. Entonces van a ir otra vez a la página y ahora sí van a descargar de ahí la tabla de derivadas, pero no la que dice tabla de derivadas en X, sino la que dice tabla de derivadas únicamente. Tabla de derivadas. Esta que dice tabla de derivadas únicamente. Con la que estábamos trabajando decía tabla de derivadas en X. Esta dice tabla de derivadas. Bueno, es una tabla muy parecida. Pero ya no me aparece X, sino que me aparece U. ¿Por qué me aparece U? Porque esta tabla de derivadas le va a enseñar a usted a usar la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, en la primera dice U elevado a la N. ¿Cómo así que U elevado a la N? U no va a ser X, sino que va a ser cosas que tiene X, pero no X. Por ejemplo, 5x menos 2, 7x menos 3. Eso es el U. Y ese U está elevado a la N. Dice que la derivada es, ¿cómo derivaba usted X a la N? ¿Se bajaba la N? Muy bien, acá van a hacer lo mismo. Van a bajar la N y le van a restar 1 al exponente. Pero después de hacer eso, tienen que multiplicar por la derivada de el U, de lo que fuera U. ¿Listo? Esto de aquí, entonces, esta tabla de derivadas le sirve para aplicar cuando lo que tiene en su función no es X, sino cosas que dependen de X. Por ejemplo, vamos a mirar la número 2 especialmente, en donde aparece la derivada de e a la u.
¿Quién es la derivada de e a la u según esa tabla? Es el mismo e a la u multiplicado por u prima. ¿Listo? Voy a usar eso para el ejercicio que tenemos en este momento acá. ¿Listo? La tabla dice, que si usted va a derivar e a la u, entonces la derivada es e a la u multiplicado por u prima, ¿cierto? Entonces, miren, acá estamos de acuerdo en que yo tengo e a la u. ¿Quién sería u? U en este ejemplo va a ser 2x menos 1. Entonces, usted tiene aquí y igual a e a la u y va a derivar e a la u. Entonces, según la tabla, y prima sería e a la u multiplicado por u prima. Entonces, vamos a reemplazar aquí quién sería u. Nos queda que y prima sería igual a quién. E elevado a la quién. ¿Quién es el u en este ejemplo? Entonces nos queda e elevado a la 2x menos 1. Y que eso lo tengo que multiplicar por el u prima. Es decir, esto lo multiplico, multiplicación, se abre paréntesis. U es 2x menos 1 y a este 2x menos 1 le escribo prima, que lo tengo que derivar. Entonces me queda que y prima es igual a ¿quién? A e a la 2x menos 1 multiplicado por la derivada de 2x menos 1. Esa sí ya es simplemente como veíamos antes. ¿Quién es la derivada de 2x? La derivada de 2x es 2. Muy bien. 2 por 1, ¿cierto? Menos la derivada de 1. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. Por lo tanto, me queda que y' es igual, ¿cuánto me da 2 por 1? 2. Voy a escribir ese 2 de primero. Bueno, menos 0, pues sigue siendo 2. 2 por e a la 2x menos 1. ¿Listo? Y ahí me quedó derivado. Usando la regla de la cadena. Vamos a ver si me entendieron. Me van a ayudar, por favor. Digamos que y es e elevado a la x cuadrado menos 5x. ¿Quién sería el u en este caso? Bueno, entonces ustedes si van a derivar esto, tienen e a la u, perdón, antes de derivar, esto es e a la u. Entonces, ¿quién sería y prima? E a la u por u prima. Eso dice la tabla. Entonces, aplicando esta formulita, ¿qué nos quedaría? ¿Que y prima es quién? E a la x cuadrado menos 5x, muy bien, por x2 menos 5x derivado. ¿Listo? Entonces aquí me queda que y prima es e a la x cuadrado menos 5x por, ¿y quién es la derivada? Por 1. Muy bien. La derivada de x es 1. ¿Están todos hasta acá? Listo. Uno acostumbra a esto a escribirlo de primero. Entonces voy a escribir y prima es igual 2x menos 5 por 1, 5. Multiplicado por e a la x cuadrado menos 5, x. Y esa sería la derivada. Regla de la cadena. A ver, digamos que vamos a derivar y igual a seno de 7x
menos 4. ¿Sí? Porque no se puede seguir derivando ese 2x menos 5. Porque aquí decía, derívelo una vez, no vuélvalo a derivar. Ujú. Bueno, vamos a ver esta. Díganme a cuál de la tabla se parece. Vamos a escribir acá entre paréntesis en la tabla a qué se parece. ¿Se parece a y igual a quién? ¿O a la derivada de quién? De seno de u. ¿Cierto que sí? Porque tengo un seno, entonces esto de aquí va a ser ¿quién? U. Entonces tengo seno de u. Según la tabla, ¿quién es la derivada de seno de u? Coseno de u multiplicado por u'. Miren que la derivada es la misma que la tabla anterior, solo que al final siempre se multiplica por u', pero es la misma. La derivada del seno es coseno y al final multiplico por u'. ¿Listo? Bueno, entonces yo digo que esto es y igual a seno de u, donde u es ¿quién? 7x menos 4. Ese es el u. Hago esto solo por visualizar bien mi derivada, pero este paso se lo pueden saltar. Ustedes directamente pueden decir que la derivada es ¿quién? Según esta tabla. La derivada de seno de u es decir, coseno de ¿quién? De 7x menos 4. ¿Y esto multiplicado por quién? Por 7x menos 4'. La derivada interna se llama. Entonces, nos queda que y' es coseno de 7x menos 4 multiplicado por ¿quién? ¿Cuánto nos da esa prima? 7. ¿Están de acuerdo? Porque 7 por 1, 7. Y la derivada de 4 es 0. Entonces nos queda por 7. Yo acostumbro a esto a escribirlo de primero porque hay personas que aquí creen que este 7 está multiplicando a esto, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque este 7x menos 4 está dentro de una cajita, que es coseno. Entonces no lo vayan a tocar con cosas de afuera. Entonces nos queda que y' es ¿quién? 7 por coseno de 7x menos 4. Y nos quedó derivado. Y esa es la regla de la cadena. Mirar a ver quién es el u. A ver, digamos que y es logaritmo natural de x menos 1. Van a mirar allí en la tabla a qué se parece. ¿A la derivada de quién? Al logaritmo natural de u. ¿Y quién es la derivada del logaritmo natural de u? U' sobre u. O para las personas que dicen, no, pero es que yo me la quiero aprender como cuando derivaba con x. ¿Quién es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 sobre x, pero en este caso no sería x, sino u. Y al final multiplico por u'. Es lo mismo. O simplemente, directamente como en la tabla, u' sobre u. ¿Listo? Bueno, entonces yo digo, esto es logaritmo natural de u, donde u es x menos 1. ¿Listo? Entonces con esto ya derivo. Me queda que y' sería 1 sobre u, es decir, ¿sobre quién? Perdón, 1 no, pues lo van a usar tal cual como en la tabla. U', ¿quién sería? X menos 1'. ¿Sobre quién? Sobre x menos 1. Excelente. Entonces les queda que y' es igual a ¿quién? ¿Quién es esta prima?
1. La derivada de x es 1. Porque la derivada es 1. De 1 es 0, perdón. Entonces les queda 1 menos 0, que es 1. Y abajo les queda x menos 1. Y esta es la derivada de esa función. Vamos a sacar la derivada la derivada de coseno a la menos 1 de x cuadrado de x cuadrado. ¿Listo? ¿Quién es la derivada de coseno de la menos 1 de x cuadrado? En la tabla, ¿a quién se les parece? ¿A la derivada de quién? De coseno a la menos 1 de u. Y según la tabla, ¿quién es la derivada? Sobre raíz de Muy bien, menos u prima sobre 1, raíz de 1, menos u cuadrado. ¿Están de acuerdo según esa tabla? Entonces aquí van a decir, miren, esto se parece al coseno a la menos 1 de u, solo que mi u va a ser x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería y'? Menos, según esta fórmula, menos u', es decir, x al cuadrado derivado. ¿Hay quien de una vez hace la derivada? Derivada de x cuadrado, entonces, listo, está bien. ¿Y esto sobre raíz cuadrada de quién? 1 menos u cuadrado. ¿Quién sería u cuadrado? X a la 2 elevado a la 2. Muy bien. Porque el u es x a la 2. Y como está al cuadrado, entonces me queda x a la 2 a la 2. ¿Estamos? Por lo tanto, me queda que y' es igual a menos, a ver, ¿qué me da la derivada de arriba? 2x, muy bien. Sobre raíz de 1 menos x a la 4. Excelente. Y esa sería la derivada. Muchachos, esto es de practicar y practicar y practicar. Vayan a su casa y practiquen. Pónganse, no sé, seno de 7x al cubo menos 5x. Pónganse en su casa o dígale a la IA que le genere. Ah, bueno, no les he puesto el tutoría. Listo. Voy a ver si se los logro poner. Bueno, es que hoy yo creo que tengo mucho trabajo porque yo creo que a tutoría van hartos. Entonces, no creo que alcance a preparar hoy el tutor, pero de aquí al lunes se los preparo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Del miércoles hay parcial. Entonces, ustedes van a mirar, tenemos poquitos minuticos, pero si lo sabemos aprovechar, podemos hacer mucho. Como el miércoles hay parcial, díganme en este momento, profe, vea, yo tengo tantas dudas en este tema, dígame, por favor, explíqueme esta parte. Tengo unos minuticos para hacerle, entonces hagámosle. O un ejercicio del taller, yo hago uno similar. Los que son de raíz con valor absoluto. Eso le iba a decir. Por Ah, favor. ustedes, ¿por qué son así? No. Hay los peores. Bueno, espérenme pues. Yo miro uno en el taller. El B de la 7. Profe, Sí. de pronto por este parcial, para el tercero, digamos que si resolvemos todo el taller, no habría así como la posibilidad de más décimas o algo por resolverlo todo. Si lo resuelven todo, van a la tutoría, presentan el quiz y ahí tienen su 10%. Además, Por favor. No, muchachos, ahí pues la ayuda del taller es precisamente esa, porque yo necesito, yo qué me gano con recibirles un taller, si no sé si lo hicieron ustedes. Por eso está la ayuda, sí está la ayuda del taller, pero es presentando el quiz para saber que sí lo hizo usted.
Más bien les propongo algo, pónganse hartas pilas en este parcial y el último se los hago en grupo. Si yo veo un buen rendimiento en este parcial, el último se los hago en grupo. Pero los grupos los escojo yo. Bueno, del taller específicamente, ¿qué me decían con valor absoluto? Ah, de El B de la 7. El B de la 7. El B de la 7. de intersección con los ejes coordenados y realice el gráfico. A partir de él, está mal escrito, identifique dominio y rango de la función. Listo. Bueno. Entonces aquí como pongamos aquí un repaso. Bueno, muchachos, entonces voy a resolver este ejemplo muy parecido. Alguien dirá, ay, pero es que tiene más cosas. Sí, chicos, pero pues lo hago teniendo en cuenta el tiempito que tenemos, pero pues puede que le ayude mucho para resolver ese ejercicio. Bueno, entonces nos dice, de este punto nos pide determinar los puntos de intersección con los ejes coordenados. Primero que todo, puntos de intersección con los ejes coordenados. ¿Cómo se halla, según la teoría, el punto de intersección con el eje X? Según la teoría, ¿qué se hace? Y a 0. Listo. Entonces igualemos a 0 y. ¿Qué nos queda? 0 igual a ¿quién? Raíz cuadrada de 1 menos valor absoluto de X más 1. ¿Listo? Ay, venga, les voy a poner aquí. Bueno, no, sí, hagámoslo así, pero pues no caí en cuenta de algo que aquí les va a dar una inconsistencia. Este 1 que está sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces, ¿qué nos queda? Que menos 1 es igual a ¿quién? A raíz cuadrada de 1 menos valor absoluto de X. ¿Listo? Miren, este ejercicio me va a dar una inconsistencia porque la raíz cuadrada siempre es positiva y al otro lado tengo un número negativo. Yo desde aquí podría decir que no hay. Esto no tiene razón de ser, no va a tener solución porque tengo la raíz cuadrada me da un número positivo y al otro lado tengo un número negativo. ¿Cuándo un número positivo es igual a uno negativo? Nunca. Entonces esto no hay. O sea que en un caso así uno pone, o sea, sencillamente no hay una solución. No hay una solución directamente. ¿Listo? Pero entonces yo lo voy a resolver como si usted en este momento no cayera en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvería yo esta ecuación? Cuando yo tengo... bueno, ¿por qué pasa el 1 para el otro lado? Silencio, chicos, por favor. Porque yo paso el 1 para el otro lado. Porque recuerden, yo les decía que si hay una ecuación que tiene raíces, se tiene que despejar la raíz. Para después, en ambos lados, elevar al índice de la raíz. ¿Cuál es el índice de la raíz aquí? 2. Entonces, al otro lado en ambos lados tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí notan que deben tener claro lo del parcial pasado? Entonces nos queda menos 1 al cuadrado igual a la raíz de 1 menos valor absoluto de X y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto es menos 1 elevado al cuadrado? 1. ¿Igual a quién? ¿Qué pasa con el cuadrado de la raíz? Se cancela. ¿Y qué queda? 1 menos valor absoluto de X. Listo. Este menos valor absoluto de X lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces nos queda 1 más valor absoluto de X igual a ¿cuánto? A 1. Y ahora este 1
que está sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces nos queda que valor absoluto de x es igual a 1 menos 1. Muy bien. Por lo tanto, el valor absoluto de x nos queda igual a 0. Y para que nos dé que el valor absoluto de x sea igual a 0, ¿cuánto tiene que ser x? 0, ¿cierto? Entonces x sería 0. Y siempre en ecuaciones de raíces, usted la solución la tiene que reemplazar en la ecuación a ver si la satisface. Vamos a ver si la satisface. Reemplazo x igual a 0 en la ecuación. ¿Quién era la ecuación? 0 igual a raíz cuadrada de 1 menos valor absoluto de x más 1. Entonces nos queda que 0 es igual a ¿quién, muchachos? Raíz cuadrada de 1 menos valor absoluto de 0, muy bien, más 1. Y nos queda que 0 es igual a ¿quién? A 1, ¿cierto? A raíz cuadrada de 1 más 1. ¿Y aquí qué nos queda? Que 0 es igual a 2. Esto es una inconsistencia, ¿cierto? Por lo tanto, x igual a 0 no es solución válida. No es que usted haya hecho algo mal, es que no es solución válida. No hay punto de intersección con el eje. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que se la pasamos a una guía y sí, pues según esa guía sí tenía solución, pero nosotros no entendíamos. Bueno, puede tenerla. Pero sí, esto no es el del taller, es uno parecido. ¿Listo? Puede tenerla. Puede que la solución sí sea válida, pero yo tengo que reemplazarla a ver si es válida o no. Si era válida, entonces yo decía, entonces el punto de intersección es, ¿cuánto el medio del x? 0. Y la coordenada en y, como es punto de intersección con el eje y, sería 0. Si hubiese sido solución válida. ¿Listo? Aquí como no era solución válida. Muy bien. Ahora, punto de intersección con el eje y. Bueno, por aquí, antes de eso, ustedes concluyen aquí que no hay punto de corte o de intersección con el eje X. ¿Listo? Entonces si usted caía en cuenta desde aquí, mire todo lo que se ahorraba. O hacía todo esto, pero iba a llegar a lo mismo. ¿Listo? Bueno, ahora, punto de corte con el eje Y. ¿Cómo se hallan los puntos de corte con el eje Y? Se pone x igual a 0. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si x es igual a 0? Entonces aquí en la ecuación reemplazo la x por 0. En la función, perdón. Entonces me queda, la voy a copiar. Y igual a 1 más, ¿era más o era menos? Era menos. Menos valor absoluto de x y era más 1. Voy a reemplazar la x por 0. Me queda y igual a ¿quién? A 1 menos el valor absoluto de 0 más 1. Muy bien. Y resuelvo. Me queda y es igual a raíz cuadrada de 1 más 1. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, me queda que y es igual 1 más 1 da 2. Y entonces digo que el punto de corte con el eje Y, ¿qué coordenadas tiene? 0 en X y 2 en Y. Ya hicimos la primera parte del punto que decía hallar los puntos de corte con los ejes coordenados. ¿Listo?
Vamos con la segunda parte del ejercicio que nos dice realizar el gráfico. ¿Cómo realizo el gráfico de esto? Para realizar el gráfico de esto, como tiene un valor absoluto, yo les dije, miren, siempre que tengan valor absoluto, tienen que dividir en trocitos, ¿cierto? ¿Cómo dividen en trocitos? Para realizar el gráfico, como tiene un valor absoluto, toma el valor absoluto. ¿Quién es el valor absoluto? Valor absoluto de X. Y divida ese valor absoluto de X en trocitos. ¿Qué le queda? ¿Quién es el valor absoluto de X? X, si X es mayor o igual que 0. Y es menos X, si X es menor que 0. Según esos trocitos, defina esta función completa en trocitos. ¿Cómo serían trocitas esa función completa? Entonces ustedes dicen, vean, mi función es raíz cuadrada de 1 menos valor absoluto de X más 1 va a ser en trocitos lo siguiente. Va a ser, voy a tomar este primer caso, que X es mayor o igual que 0. Si X es mayor o igual que 0, entonces ¿esto en qué se me convierte? Este valor absoluto se va a cambiar por X. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 1 menos X más 1. ¿Listo? El otro trocito sería si X es menor que 0. ¿Qué pasa si X es menor que 0? Dice que el valor absoluto de X lo tiene que cambiar por menos X. Entonces queda raíz cuadrada de 1 más X. ¿Están de acuerdo con María Antonia? Sí. Porque aquí había un menos y con este menos de aquí queda menos por menos, más 1. Es decir, muchachos, miren, van a ser dos gráficos. Este gráfico cuando X es mayor o igual que 0. Y este otro gráfico cuando X es menor que 0. Entonces, yo voy a hacer de cuenta que no tengo que graficar todo esto, sino que me voy a partir en dos pedazos, como si tuviera dos ejercicios diferentes, para no me confundirme. Entonces digo, voy a graficar primero, voy a graficar el y igual a raíz de 1 menos X más 1, pero teniendo en cuenta que el X solo puede ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Voy a graficar eso. Ahora, me voy a ver este tipo de función. ¿Qué tipo de función es? Es una irracional. Y nosotros vimos cómo graficar estas raíces. ¿Cierto que sí? Lo primero que teníamos que sacar era el dominio de la función. ¿Quién es el dominio de la función? Lo que está dentro de la raíz, tengo que escribirlo mayor o igual que 0. Solo si la raíz es par. Muy bien. Aquí como la raíz es par, sí lo tengo que hacer. Entonces, digo que 1 menos X tiene que ser como mayor o igual que 0. Por lo tanto, resuelvo esa inecuación. Si tuviera que factorizarlo, hacía, sacar los intervalos. Pero aquí, como es una lineal, solo tengo que despejar X. El X que está restando lo paso al otro lado a sumar. ¿Y qué me queda? Que 1 es mayor o igual que X. Bueno, entonces el dominio de la función van a ser todos los X más pequeños que 1. Pero ojo, que aquí le estaban diciendo que el X tenía que ser mayor que 0. Entonces tienen que tener en cuenta que se deben cumplir estas dos cosas. Para que se cumplan esas dos cosas, yo voy a hacer un grafiquito a ver qué es que me da. ¿Quién me da el dominio de la función? Acá está el 1, perdón, acá está el 0 y acá está el 1.
¿quiénes son los X menores o iguales que 1? Va a ser cerrado en 1 y los menores o iguales están a la izquierda. En 0, cerrado. ¿Y cómo son los X mayores o iguales? Van a estar a la derecha. ¿Dónde se cruzaron? Desde 0 hasta 1. Entonces digo que el dominio de esta función o esta función solo la puedo graficar entre 0 y 1. Pero si en el 1 es más 1 mayor o igual que X, por favor, a la izquierda. 1 es mayor o igual que X. Debería ir a la X es menor o igual que 1. Mire el X. Ah, si el X es menor o igual que 1. Exactamente. Entonces tomo la izquierda. ¿Listo? Entonces, usted va a graficar esta función de aquí, pero solo entre 0 y 1. ¿Cómo les enseñé a graficar esta función? Bueno, de hecho, voy a ser muy honesta. Lo que pasa es que cuando yo les planteé el taller, todavía creo que estábamos como cuadrando cronograma y no sabíamos hasta dónde íbamos, ¿cierto? Yo planteé el taller pensando que íbamos a alcanzar a hacer más ejemplos de cada cosa. Realmente este punto, si yo soy muy honesta, no hemos hecho ejemplos como estos como para que ustedes se sintieran suficientemente preparados para este ejercicio. Pero pues ya que lo estamos haciendo, ya quedan preparados. Bueno, entonces muchachos, ya se nos va a acabar la clase. Entonces solo la gráfico entre 0 y 1. Pero esta raíz, esto sí les enseñé cómo graficar esa raíz. ¿Se acuerdan? Miren, yo les decía, miren, este de aquí es el gráfico de y igual a raíz de menos x. Creo que se los expliqué, ¿cierto? Que este de aquí era el gráfico de raíz de menos x. Pasaba por 0, 0 y 1, menos 1, 1. Listo. Muchachos, entonces, ustedes tienen que ver cuál es la traslación aquí. Yo les enseñé traslaciones. Yo eso sí se los enseñé. Mejor dicho, esta partecita yo sí se las enseñé a trabajar. ¿Se acuerdan? ¿Qué tienen que ver? Que si y es igual a 1 menos x más 1, entonces de aquí ustedes lo que van a hacer es primero factorizar dentro de la raíz el signo menos. ¿Y qué les queda si factorizan el signo menos? Les queda x menos 1 más 1. Y de aquí tienen que identificar quién es el h y quién es el k. ¿Quién es el h, chicos? El menos 1, pero se le cambia el signo. Es decir, sería 1. ¿Y quién es el k? El 1. Entonces, este gráfico de aquí lo tienen que trasladar una unidad a la derecha y una unidad para arriba. Entonces, si ustedes trasladan ese gráfico una unidad a la derecha y una unidad para arriba, entonces lo voy a hacer en otro gráfico porque si no nos vamos a confundir. Vamos a trasladarlo una unidad a la derecha y una unidad para arriba. Entonces, este puntico que estaba acá, ¿dónde me queda? Una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba. Me queda en el 1,1. ¿Listo? Este puntico, una unidad a la derecha y una unidad para arriba, nos queda en 0 en X, 2 en Y. Nos queda acá. Y yo haría la curva así. Miren, yo haría la curva así. Pero hay una cosa, que me dicen que solo la grafique entre 0 y 1. Solo entre 0 y 1.
Es decir, de esta curva, ¿qué me sirve? ¿Qué pedacito me sirve? El que está entre 0 y 1. Es decir, borro esta parte y solo dejo este pedacito. ¿Listo? Bueno, ese sería el gráfico de este primero. Ahora, en ese mismo gráfico voy a hacer este, pero entonces este lo voy a tomar y voy a mirar cómo sería el gráfico. Entonces, voy a mirar cómo graficar y igual a raíz de x más 1 más 1. Pero que x solo tenga valores menores que 0, miren. Pero que x solo tenga valores menores que 0. Lo primero que hago es sacar el dominio. ¿Quién es el dominio de la función? Lo que está dentro de la raíz, que sea como mayor o igual que 0. Y entonces, ¿qué me queda? Que x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Pero al mismo tiempo se me tiene que cumplir esta condición, que x sea menor a 0. Voy a hacer el grafiquito a ver para que me diga bien quién es el dominio. Entonces, ubico el menos 1 y ubico el 0. Listo. ¿Qué tomo? En menos 1 cerrado. ¿Tomo derecha o izquierda? Porque son los x mayores. Y para x menor que 0, tomo abierto en 0 y tomo los de la izquierda. Es decir, que solo me va a servir el gráfico entre menos 1 y 0. Entonces voy a decir que el dominio de esta función solo me va a servir desde menos 1 cerrado hasta 0 abierto. Y voy a hacer solo el gráfico ahí. ¿Cómo voy a hacer el gráfico? Teniendo en cuenta la traslación. Yo conozco el gráfico de la función y igual a raíz de x. Este de aquí es el gráfico de y igual a raíz de x. Y entonces si yo tengo y igual a raíz de 1 más x más 1, es una traslación de esta. Pero tengo que identificar quién es el h y el k. ¿Quién es el h? Lo que está con x. El 1, pero cambiado de signo. Entonces, menos 1. Y el k, 1, el que está sumando acá. Entonces, dice, esta función, trasládela una unidad a la izquierda y una unidad para arriba. Grafiquen eso. Esto de aquí, trasládenlo una unidad a la izquierda y una unidad para arriba. La voy a hacer aquí, pero la tengo después que pasar para el gráfico de allá. Si yo traslado una unidad a la izquierda y una unidad para arriba, este punto, a la izquierda 1, para arriba 1, me queda acá. Y este punto, a la izquierda 1, para arriba 1, me queda acá. Y como dice que solo entre menos 1 y 0, pues yo graficaría toda la curva. Pero de toda esa curva solo me sirve entre menos 1 y 0. Entonces es esta curvita. Pero esta curvita la voy a hacer en el gráfico que tenía acá. ¿Qué puntos son? Menos 1, 1 y 0, 2. Entonces, menos 1, 1 sería esto. Y 0, 2 es este mismo punto de acá. Esta de acá es el gráfico que me estaban pidiendo. Este es el gráfico de y igual a raíz cuadrada de 1 menos valor absoluto de x más 1. Entonces vuelvo a repetir, siendo muy honesta, yo sé, no les había hecho un ejemplo así en clase, pero todo desmenuzadito sí lo habíamos visto. ¿Sabemos cómo sacar el dominio de una función con raíz?
¿Sí o no? Sí. ¿Saben sacar puntos de corte con los ejes? Sí. ¿Sabían cómo graficar las traslaciones de la raíz? También. Entonces puede que no lo haya hecho completo en clase, pero desmenuzadito sí lo habíamos visto. Bueno, pero pues ahí repasaron varias cositas. Ojo con ese dominio de raíces. Si yo les pidieran en el parcial, sáquenme el dominio de la función y la función es raíz cuadrada de 7x al cubo menos 8x menos 2, ¿ustedes qué harían? Para sacar el dominio de esto. La inecuación. Lo de adentro, ¿qué es lo de adentro? Lo escriben como mayor o igual que 0. Y ahí sí se factoriza para resolver la inecuación. Ojo con esos dominios. ¿Listo? Chicos, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bueno, estén bien. Bueno, hasta luego.